Bueno, pues de antemano un agradecimiento y saludos a los nuevos suscriptores del canal de Complejidad X, que obviamente trata de difusión de cultura. Y por esa razón algunos de los suscriptores son agentes de cultura directos o indirectos. Y para todos, gracias por ver los videos en este momento. También quiero hacer una petición de disculpa de videos faltantes de culturas de México que tienen que ver con respecto a pueblos originarios. Aquí, aunque pude subir de Oaxaca, una forma de complejidad en cuanto a comida oaxaqueña, uno en particular, también pues me ha hecho falta subir un carnaval de Tlaxcala. Sí, de Tlaxcala hay carnaval y allí van a ver la explicación del carnaval tlaxcalteca y música electrónica que toma también de música huichol. Entonces de antemano aquí una petición de disculpa y de antemano yo espero subirlo pronto. No he podido porque también he estado viendo cuestiones de empleo. En este momento me encuentro desempleado y estoy en CompuTrabajo viendo por dónde puedo yo obtener un empleo para poder pues hacer, pues obviamente trabajar, ¿no? Pero también no solamente está eso, también mi idea es poder difundir cultura, poder difundir ciencia. Y por esa razón, en este momento vamos a tratar de hablar acerca de difusión de ciencias bíblicas. Vamos a hablar acerca de lo que son las ciencias bíblicas. Algunos podríamos pensar, ¿cómo crees ciencia y Biblia? Esa forma de ver puede parecer hasta antagonista por causa de lo que conocemos en nuestra historia secular, en la historia de México, en la historia de Europa, de cómo la religión ha sido, y en especial la cristiana, la Biblia, la lectura de la Biblia, ha sido para manipular a las personas, ha sido para hacerles hacer cosas que tal vez en otras circunstancias no lo hubieran hecho. Para nuestro caso, pensar que los españoles a la hora de invadir a México venían a liberar. En este sentido, vamos a hablar sobre cómo es una lectura seria y rigurosa sobre la Biblia. Vamos a entrevistar a uno de los biblistas de México. Tal vez este biblista no sea el único que tenemos aquí en México, pero es uno de los mejores preparados, que pues yo he tenido la serendipia, diría el doctor Hershenson, de poder conocerlo, la fortuna de conocerle, vamos a decirlo de una manera un tanto cuanto más interprétase secular, ¿no? Sin meter algo místico, sin meter nada religioso. También de los biblistas se ha de decir que la persona que voy a entrevistar, que se llama Raúl Martín Cruz Mireles, no es el único de todos los biblistas que hay en el mundo, ni su interpretación de la Biblia se ha de ver como la única o como la regidora, pero es una interpretación que puede ser de orientación para aquellos que seamos creyentes. Los que no son creyentes también pueden acercarse al mundo de la investigación de las Sagradas Escrituras. No significa que tengas que ser creyente. Yo tuve la fortuna de poder ir a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también ellos como universidad laica estudia, por estudiar la cultura del mundo, al cristianismo. Y por esa misma razón estudia la religión cristiana, la filosofía de la religión. Y por esa razón, uno de los expositores, de hecho, él no era creyente, él era incrédulo, era ateo. Él lo que dijo que él tenía que hacer y lo que se debe de hacer para ese momento, para poder dialogar con las fuentes con cultura creyente,
es hacer algo que él le llama un voto de caridad. El ponerte como si fueras artista en el lugar del creyente, creer realmente y a partir de tu creencia comenzar a hacer la crítica. Nota, muchos que son ateos fueron creyentes y dirán, pues yo soy por esa razón ateo, porque yo soy crítico. Bueno, pero también hay creyentes que también son críticos y que no necesariamente toman la argumentación incrédula o van hacia la vertiente incrédula. En tal sentido, hay diversas voces de creyentes e incrédulos que se acercan al estudio de las Sagradas Escrituras. No se tiene por qué ser creyente para estudiar algo como la Biblia. Ahora bien, en cuanto a ese estudio serio, hay diversas plumas que redactan. Una de ellas es Ehrman. Ehrman es un investigador bíblico que originalmente fue creyente. Como creyente, en un momento dado de su vida, él adoptó completamente la argumentación fundamentalista. Muchos cristianos evangélicos desconocen incluso qué es fundamentalista. Significa algo muy claro, que la Biblia es 100% cierta, que todo lo que está allí es tal cual es al pie de la letra y por lo cual es inobjetablemente verdadera. Y al ser así inobjetablemente verdadera y por su no objetabilidad, te regresas a un razonamiento medieval y por causa de ello comienzas a pensar un tanto cuanto medieval y dices que tu Biblia es el fundamento de veracidad. Uno de los teólogos expositores más comunes dentro del mundo cristiano evangélico es John MacArthur. Él cree justamente lo que dije, y así lo creyó Ehrman. Ehrman durante un tiempo estudió teología, y después de estudiar la teología, se fue a estudiar, estudiar su maestría y doctorado en ciencias bíblicas, para después, ya con un ojo crítico, darse cuenta que mucho de lo que él pensaba como veraz en cuanto a su teología de las Sagradas Escrituras, en especial la fundamentalista, no era cierto. Eso lo volvió liberal, pero por causa del problema de la maldad de la teodicea que aborda el cristianismo evangélico, en particular con base a los fundamentalismos que son muy propios del pensamiento de Martín Lutero, de Juan Calvino y de Zwinglio en su cerrazón, pues son imposibles de aplicar. Eso se da cuenta Ehrman y pues se cae para abajo y dice, pues no, está mal la fe del cristiano. Debido a ello, es obvio que su ética ya no es la misma, porque en algunas ocasiones, y tal vez Ehrman no lo pensó, pero inconscientemente ocurre, me imagino para él, porque pues muerto Dios, ya nada vale la pena, todo es posible, todo me es lícito éticamente creer y hacer, y por esa misma razón, el último documento, el último libro de hace 2 años encontrado, mejor dicho, no solo encontrado, escrito por él, resulta de apertura de crítica por parte de historiadores, porque Hermas sabrá hacerlo por parte de literatura, por parte de las letras, escribir algo con respecto a lo que él piensa de Jesús, pero no en cuanto a la historia, y eso le ha hecho objeto de críticas, en especial de historiadores. Y por esa razón, Ehrman ya no es el mismo. No estoy diciendo que esté mal tener una apertura crítica aún para las personas que son ateas. No, yo creo que algo como la cultura debe ser abierto para creyentes o incrédulos. Verse como yo, que cuando saqué mis estudios de maestría, verlo como laico,
y como laico, pese a que incluso a Raúl le cae mal eso, pero a este Piñero, como otro especialista, él habla de ser laico. Divórciate de la religión y entra a estudiar la cultura. Yo, obviamente, soy creyente, pero también, y eso me enseñó estar en una escuela laica. Oye, ¿sabes qué? Una cosa es tu fe, una cosa es tu creencia, una cosa es tu vida espiritual y otra cosa es la de las demás. Y se le respeta. Y como respeto, no debes de imponerles. No debes decir, esto es así, así, asado, porque así debe ser. Nota, si tú no tienes una fundamentación fuerte, para nosotros en matemáticas, si tú no tienes los axiomas, tú no tienes algo indemostrable, no vengas a imponerle a otro cómo debe de pensar. Con base a eso, yo invito a escuchar mi entrevista de Raúl, con Raúl, mi serie de entrevistas, y gracias por su atención y buen provecho, como diría el de la fonda filosófica. Como diría este filósofo, buen provecho, porque esto es como una especie de fonda en cuanto a apertura de ciencias de la complejidad. Y aquí se va a ver a lo largo del video, cómo la complejidad tiene que ver con la historia y las tradiciones históricas. Raúl, te agradezco mucho por tu entrevista, por la serie de entrevistas que me vas a conceder de ti como biblista. Un biblista, de manera rápido ya lo introduje, pero de nuevo lo vamos a decir, es alguien especializado en las ciencias bíblicas. Pero no nos quedemos con lo que diga yo. Raúl, tú estudiaste ciencias bíblicas. ¿Qué te llevó a estudiar ciencias bíblicas? ¿Cuál es tu currículum de estudio de ciencias bíblicas? Bueno, primero saludo a todo el mundo. Muchas gracias, Bernardo, que quieras hablar de esto que casi nadie quiere hablar. Vamos a tratar de explicar un poquito eso. Poca gente le interesa esto en serio. Y poca gente le interesa desde la perspectiva intelectual. Por desgracia, la gente busca la religión como un medio de escape de la realidad, como un medio de búsqueda de esperanza, de fe, y muy rara vez la busca como lo que para mí siempre ha sido, que es una aventura, una empresa, tanto espiritual como intelectual, para descubrir más sobre la realidad. Nosotros dirigimos actualmente un centro internacional que se llama el Centro, bueno, tiene su nombre en inglés, pero en español sería el Centro Tischendorf, ¿verdad? Konstantin, no sé si ustedes conocen al Lovegot Konstantin Tischendorf, un extraordinario cazador de manuscritos del siglo XIX, y este hombre le da el nombre a nuestro centro de formación en ciencias bíblicas. Me preguntabas ¿por qué me interesó la Biblia? Sí, ¿por qué te interesó estudiar las ciencias bíblicas? Bueno, porque originalmente yo soy científico, yo no era biblista ni teólogo, pero desde jovencito me llamó la atención la realidad. O sea, uno de mis principales objetivos cuando era yo muy joven era ser filósofo, tratar de entender, pero me desanimaron equivocadamente mi papá, que se dedica a la política, esas cosas, al periodismo, porque decían, te vas a morir de hambre. ¿Cómo vas a estudiar filosofía? Estás loco. Y entonces, además él era un ateo, imagínate, cofundador del Partido Comunista en México. Entonces, pues era una gente de izquierda seria. Luego entró el PRI, luego se salió el PRI. Pero en principio era muy de izquierda y ateo. O por lo menos él decía que era ateo. Murió siendo creyente, o sea, de paso. Ya hablaremos de eso. Se murió y resucitó. Ya hablaremos de esas historias. Y entonces, como era ateo, pues le parecía absurdo perder el tiempo, ya no digamos en la Biblia, en cualquier cosa que fuera algo de religión, jamás. Entonces, por eso yo tuve que estudiar ciencia originalmente, al principio, y ya muchos años después, ya metido en la ciencia, se me presentó la oportunidad de estudiar el posgrado, la maestría y el doctorado, ya en las áreas de la teología. Y eso fue lo que hice. Yo estudié dentro de otra gente, con mucha gente estudiamos, pero con Hans Kuhn, que ahí tengo, ahorita puse esa es la firma, su autógrafo, ya murió Hans Kuhn, acaba de morir hace poco. Pero fue uno de tantos maestros que tuve, un hombre muy interesante en muchos sentidos, ya sabes que siempre se opuso al Papa. Siendo católico,
nunca permitió que lo expulsaran, que lo excomulgaran, que lo quitaran de la iglesia, pero sí, por supuesto, le quitaron el derecho a enseñar como sacerdote católico. Y siguió enseñando el apostolado. Pero bueno, me preguntabas por qué lo hice. Sí. Si quieres, interrúmpeme, porque luego hablo mucho, pero me meto a estudiar estas cosas porque la gente, por desgracia, la gente me parece que está mal formada en nuestra época y no tiene una visión, o no trata de tener una visión completa de la existencia. Es decir, ¿qué es la realidad? No sé si ustedes se han puesto a pensar qué es la realidad, pero la realidad para nada es clara. La realidad, como dice Ortega y Gasset, en un sentido estricto es una tragedia en la que estamos metidos. Y es una tragedia porque no podemos comprenderla, porque cuando entramos en ella, cuando entramos en la vida, lo que ocurre es que entramos perdidos. No sabemos por qué estamos aquí, ni cómo llegamos aquí, ni que si hay un diseño, un destino, un futuro programado. Todo eso le choca a la capacidad intelectual que el ser humano tiene como especie, ¿no? Ya es que ahora no quieren que haya razas, estúpidamente no entienden lo que es la diferencia racial, y como tantas estupideces que la posmodernidad hace, no se pone a estudiar en serio los problemas. Los posmos son muy ignorantes y entonces no toman en serio la realidad. Y por eso ahorita estamos quizá en una era de crisis cultural enorme, porque frente a la realidad, la humanidad ha tenido diferentes formas de enfrentarla. O sea, ¿por qué estoy aquí? Que platicábamos contigo hace un tiempo, ¿te acuerdas de que si los rayos y los truenos los divinizaban y todas estas cosas? Pero ya hablando más en serio, en el sentido de más rigurosamente, la existencia, la realidad radical, que es la vida de cada uno de ustedes, estoy hablando en el sentido de Ortega y Gasset, la realidad radical, mi propia vida, no se resuelve fácilmente. No sé si te has puesto a pensar en las noches que estás ahí solito, en camita, dormido, acostándote, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me va a pasar en 1.000.000 de años? ¿Voy a dejar de ser? O sea, son preguntas fundamentales que mucha gente no tiene el valor de enfrentar. No es que no le interese, es que el impacto afectivo que tiene sobre nuestra conciencia es tal que prefieren no pensar en ello. Y yo no puedo vivir así. A mí siempre me ha parecido absurdo no tratar de encontrar las respuestas que andas buscando y lo más completas posibles, como a ti me parece que a ti también te pasa lo mismo. Entonces, hubo un momento en la vida en donde la ciencia, a mí me habían dicho que la ciencia demostraba que Dios no existía. Así que me puse a estudiar, yo estudié biomedicina y luego estudié biofísica y luego, o sea, traté de encontrar esa prueba de que Dios no existe y lo único que encontré fueron teorías muy elaboradas de muchas cosas, pero de Dios nada. Es más, quizás los mejores maestros en ese sentido me decían, pues es que no podemos decir nada de Dios porque para empezar no puedes medir eso, que no puedes hablar de lo que no puedes medir en ciencia, ¿no? Es el problema del cientificismo. Comúnmente los cientificistas es lo que aseguran que es un tipo de materialismo, que como Dios no es visible, no se toca, no es apreciable a simple vista, pues simplemente no debe de existir. Y como no existe, según ellos, la ciencia no puede, ahora demuestra que no hay, es hasta una demostración matemática que yo recuerdo cuando yo estaba en la carrera, que uno de los profesores dijo, no, mira, Dios no existe y se puede demostrar porque los reales no tienen frontera, y como no tienen frontera, pues si Dios se supondría que estaría más allá de la frontera, pues no existe, porque no existe tal cosa. Y uno se queda, sí, pues no hay más allá de la frontera. Y recordaba un profesor que él era colega, él era físico, ya murió, finado, me dio física 3. Él dijo, ay, los clásicos matemáticos con su Dios no existe porque no hay frontera, pero no se ponen a pensar que los reales son un conjunto y puede haber más allá de los reales y al final hay infinitos más grandes que los reales, ¿no? Y si te quedas, no, pues sí tienes razón, ¿no? Es que tontería. Déjame recordar, Cantor, por ejemplo, él decía que a Dios le corresponde su propio número de los transfinitos y en ese sentido como que ya libraba ese tipo de asegúnes ateos, ¿no? Pero en tal sentido es como tratar de encerrar a Dios en su manera existencial, ¿no? Mira, yo no hablaba de estos que sí me parece muy limitados
limitado, sino hablaba de otros pensadores que decían, como no lo puedo medir, como no puedo someterlo a algún tipo de control, el fenómeno Dios, pues entonces no tengo nada que decir de él, ni siquiera que exista o que no. O sea, no es una materia de estudio de mi área. No está en la competencia, es que es lo que hay que entender. El cientificismo se equivoca en meter a Dios donde no es su área de estudio. Y tú lo acabas de exponer muy bien, Raúl. O sea, no, es un error meter a Dios para decir que existe o no existe. Y cuando yo entiendo eso, cuando me explican eso, pues tienes razón. Entonces la ciencia no puede demostrar que no existe, ni puede demostrar que existe. Entonces, ¿quién puede? O sea, mi siguiente pregunta fue, ok, entonces, ¿quién me lo puede enseñar? Y por eso me metí a estudiar con los que decían que podían hacer eso. Bueno, Raúl, nos has expuesto un tanto cuanto tu inicio, ¿no? El por qué. Pero, a ver, danos un tanto de tu currículum en cuanto a tus estudios cuando giraste a ciencias bíblicas. Tu currículum de ciencias bíblicas, ¿con quién, cuándo y qué institución? O sea, en ciencias bíblicas. Sí. Bueno, repito, a mí me interesaba la realidad. Entonces, como me interesaba la realidad, ya, digo, eso no es algo en la universidad, eso me interesaba desde chamaco. Cuando tenía 12 o 13 años ya estaba yo leyendo la Biblia. Los testigos de Jehová dejaron por ahí alguna y creo que fue la primera que empecé a leer. Pero mi abuelita me llevaba a la iglesia, a la misa católica y todo eso. Entonces yo tenía cierta relación. Si tú me preguntas si yo era creyente, seguramente fui creyente desde muy niño, porque es lo que la familia, mi papá es ateo, pero mi abuelita es creyente, que es católica. Entonces yo vivía con mi abuelita muchos días a la semana, a veces toda la semana, y vivo un día o dos con mi mamá y mi papá y mis hermanos, porque ella me agarró desde niñito, porque era su primer nieto. Entonces, yo tengo esa formación, digamos, de ser creyente, pero en algún momento te cuestionas eso. Ya como un adolescente, llega un momento en que es bonito, esto que dice aquí en la iglesia será cierto, que la bestia, que pisoteo, ¿por qué? Porque empieza a entrar a cursos, a clases donde te dicen, bueno, los griegos tenían sus mitos, los babilonios, y uno dice, bueno, y esto también es otro mito, o sea, es otro libro antiguo, y está lleno de cuentos y de historias, pero no es nada real. Por eso, digamos, llega un momento en que, ¿a qué edad sería? Pues yo digo que como a los 14 o 15 años empecé a estudiar teología donde podía. Las iglesias católicas normalmente tienen, las buenas iglesias católicas, las parroquias o las órdenes que tienen buen trabajo, tienen grupos no solo de oración, que es común, sino grupos de enseñanza. Y entonces empecé a ir, como a esa edad, me acuerdo, al Altillo, que era una iglesia ahí por Coyoacán, y ahí tenían algo que te iban orientando porque fueras un buen católico. Pero se hacían cosas un poquito de teología, así como para jovencitos. Luego entré al Centro Social Cultural a tomar teología para universitarios, me acuerdo. Cuando yo iba a entrar a la UNAM dije, pues aprovecho y también me meto estos rollos. Y luego entré a la Universidad Pontificia, como a esa edad, un poquito por ahí, para estudiar hebreo bíblico. Me costó trabajo, pues no, estás muy chavo y tú no quieres ser cura, pues no. Pero por suerte había unos cursos de verano donde permitían que entrara quien fuera y me empecé así, ¿no? Me acuerdo que el padre Dip Ramet fue mi primer maestro de hebreo, Guillermo Dip Ramet, lobo misericordioso, quiere decir en árabe su apellido. Entonces, un buen maestro. Me introdujo no solo al hebreo, sino a las lenguas semíticas. Es un chamaquito de 18 años, o lo que haya sido entonces, y entonces te explica, mira, está además el siriaco y está el árabe. Entonces me abrió mucho un panorama, gente muy culta, este hombre, de San Luis Potosí, era su familia, me acuerdo, aunque ellos vienen del Oriente. Y entonces finalmente yo pude, creo yo, llevar un poquito en paralelo eso. Luego ya la licenciatura que estudié en investigación biomédica me alejó mucho de los estudios de estos. Pero cuando terminé la maestría en investigación biomédica dije, bueno, ahora sí yo quiero estudiar ya más formalmente, no nomás un poquito que he hecho así separado. Y busqué dónde, primero no tenía la formación teológica de licenciatura ni de filosofía, y eso puede ser un problema. Pero hay un instituto, bueno, ya no existe como tal, existió el Instituto para la Teología Ecuménica, ahí en Tubinga.
Y entonces ellos decían, claro, aquí, si tú pasas los exámenes o lo que sea, te puedes, pero yo no hablo alemán, no me importa, vamos a hacerlo en inglés y pues ahí vas, te vas. Entonces, ok, y empecé con ellos, ahí hice el posgrado, tenían conexiones, pues ya ves que en Europa siempre hay conexiones con París, y entonces pues también estudié en otras instituciones un ratito, sí. Aquí tengo una pregunta entonces, Raúl. ¿Tu licenciatura y tu maestría en teología, dónde lo estudiaste? No, yo no soy licenciado, maestro y teólogo en teología dogmática o teología ecuménica. Digamos, la primera parte de la teología dogmática también le llaman los protestantes, le llaman teología sistemática. ¿Sí? O sea, es una teología así muy rigurosa de qué hay que creer y por qué. Sí. Y la otra es la teología ecuménica, y es en el doctorado mi interés era entender más bien por qué las distintas confesiones cristianas creen cosas diferentes, encontrar las bases, encontrar los fundamentos de por qué cada uno cree lo que cree. Básicamente fue eso. Aunque yo no me formé realmente como teólogo, así se llama, pero mi formación fue de biblista, porque tienes la oportunidad de que a pesar de que así se llama el posgrado, pues tú te metes a hacer lo que quieras. Entonces yo me dediqué a estudiar en la maestría términos semíticos, términos del siriaco, porque nos queda escrito ya es ya veo, o sea, es lo único que queda es lo el siriaco es un dialecto del arameo, es un tipo de arameo, que se habla hasta el día de hoy. Ahorita que el ISIS anduvo ahí matando gente y todo, los últimos que todavía hablan ese siriaco tuvieron que emigrar, escapar de varios pueblos en el oriente, pero todavía se sigue hablando. En fin, en Malula, en Cuba, en Mosul se habla todavía siriaco. Y entonces yo tuve la oportunidad de trabajar, de meterme en serio eso en la maestría, distinguir términos, o sea, hacer como bases de datos. Estamos hablando de una época en que no era como ahora que tienes en el internet todo lo que quieres. ¿No? Cuando yo estudiaba, ni había internet de hecho, ¿no? Al principio en mi carrera. Y el doctorado ya tuvo que ver con esta cuestión de la paleoteología. A mí me interesó estudiar cómo entiende la salvación, o sea, el concepto de salvación, distintas confesiones en distintos momentos del principio del cristianismo. O sea, al principio del cristianismo ya hay muchos cristianismos distintos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya hay varios cristianismos, la gente a veces no entiende eso, pero el cristianismo de Jerusalén no es el cristianismo de San Pablo. Y entre ellos están, de hecho Pablo va a usar un término tremendo, los falsos hermanos, ¿no? Para hablar de la iglesia de Santiago y Jerusalén, los que están ahí metidos en esa iglesia. ¿Tú lo has leído? Sí, aquí es lo interesante porque no es muy cierto, la mayoría de las iglesias contemporáneas no apuntan sobre estas divergencias que en sí ocurrieron al principio del cristianismo, que leemos en Hechos 15, que nos lo dan muy embarrada para decir, sí hubo división, pero después como que salieron agarrados de la mano y todos felices. Y no, se entiende que no fue así, o sea que aún a pesar de lo que ocurrió en Hechos 15, hubo todavía divergencias en el interior, que todavía Pablo y los otros estaban tratando de asentar algo firme que, entre comillas, como tú lo has rescatado, Raúl, son divergencias que siguen extrapolándose hasta Constantino. Tú agarras, los directores actuales marcan más de 4.000 confesiones cristianas distintas, o 3.000, dependiendo de cuál agarras. Bueno, pues es que eso pasó desde el principio. Es más, fíjate qué maltrataron a San Pablo. En un momento específico, él se quiere incorporar. ¿Qué hacen cuando él se quiere incorporar? Lo mandan a Tarso, se olvidan de él, lo excluyen, porque evidentemente dicen, pues estás perdido. Si no es por Bernabé, que va y lo busca y lo lleva a Antioquía, de Pablo nada. Es muy cierto. Pienso que a veces tiene que ver, sobre todo en el aspecto judío, en la preparación rabínica, no sé si iba a ser rabino, ¿no? Pero rabínica en el sentido de que estaba estudiando con Gamaliel, y Gamaliel se considera como uno de los importantes, ¿cómo se dice? De hecho se dice por parte de algunos especialistas que es el nieto de Hillel, ¿no? Sí. Tienes dos grandes escuelas, la de Shammai y la de Hillel, dos grandes escuelas de pensamiento judaico en
el segundo templo, ¿no? Y él viene de esta escuela de Filadelfia. Sí, y eso seguro Bernabé lo vio y dijo, bueno, como sea hay que rescatar lo que Pablo, que según se convirtió al cristianismo, pues hay que rescatar de él. Yo estoy convencido que Dios lo mandó. Ya ahorita hablaremos de que si Dios habla y cómo le habló. Pero yo estoy convencido que Dios le dijo a Bernabé, vete a buscarlo. Y del pobre Pablo que andaba por ahí. Y fíjate la enorme cantidad de revelación. Cuando hablemos, si nos da tiempo en esta entrevista que va a ser de hablar a profundidad de lo que Pablo enseña, del famoso misterio de la economía, de la administración que le toca a él, Ajá. es impresionante. O sea, la revelación que San Pablo nos da trasciende con mucho todo lo que se ha dicho antes de él, incluyendo a Jesús, incluyendo lo que Jesús enseñó. Lo que Pablo enseña, que dice que Dios le dijo, es algo extraordinario. Porque Jesús podrá haber hecho lo que hizo en el sentido de obtener la redención, la salud, todo lo que ustedes quieran. Pero la revelación que recibe Pablo, según el mismo Pablo, o sea, que él dice que es revelación, es impresionante. Ya podremos hablar, y no se explica así. Entonces, el punto es, me pongo a estudiar estas cosas de paleoteología y de textos semíticos, en fin, como parte como el núcleo de mi posgrado, aunque pues claro, tienes que tomar cursos de teología y todo lo que gustes. Pero la verdad es que yo me hice biblista. Mi interés fue real y me he dedicado desde entonces a estudiar los manuscritos bíblicos. En el centro de Ishel hacemos eso. Ok, y en este sentido, Raúl, tú no tuviste estudios previos de teología como una licenciatura, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Sí que yo tuve, pero muy, ¿cómo decirlo? Por pedacitos, esto que te digo con el CUG, son cosas, sí hice mi teología para universitarios. Pero esa nomás te la consideran los dominicos entre los católicos y pues ya nadie más. Ya. Ok, sí es importante porque a veces, lamentablemente, me doy cuenta que, y me ha tocado, aquí tendría que hablarlo como creyente, y bueno, es parte es cultura, ¿no? La cultura que se da entre los cristianos evangélicos, porque pues, ya es lo que yo soy, ¿no? Como parte de la cultura de los que son cristianos evangélicos, para que sepan que no soy cristiano evangélico, como vemos, ¿no? A veces se da un problema entre nosotros que cuando vemos abusos de fe, que queremos tratar de mitigarlos diciendo, es que estudia teología. O no, sabes, estudiaste un diplomaducho, un diplomaducho en teología y eso no, tienes que estudiar una licenciatura en teología y cosas así cuando ya te das cuenta, por ejemplo, de los biblistas, tú que eres biblista, en que uno dice, no, es que al final cada quien quiere lavar el cerebro como quiere, ¿no? Es algo que no vamos a profundizarlo en este momento. Falsificarse la vida. Bernardo, dice Ortega y Gasset, háganse un favor, cómprense un libro, bajen un libro de Ortega y Gasset, el que sea, y leanlo. Les va a transformar la vida si lo leen en serio. Pero Ortega dice, con tantas de sus obras, que lo que anda buscando el ser humano es falsificarse la vida, hacer aspavientos con el conocimiento para apartar de ti la realidad, para no tener que pensar lo grave, lo serio, lo importante que es tú y lo que te rodea y la relación que tienes con él. Porque en general es doloroso, es difícil, es preocupante, es inconexo, oscuro, pero eso es la existencia y si no la tomas en serio, pues nomás te estás falsificando la existencia. En este sentido pareciera que habláramos de Ortega y Gasset como en parte existencialista, porque esto que me estás diciendo se ve más complementario con la filosofía existencial, aunque tú me has dicho que realmente no. No voy a abundar mucho, ya abundaremos en su momento, pero si es existencialista, no lo es en el sentido de los existencialistas ni franceses ni alemanes, no. Ortega, él va a hablar de él como un raciovitalista, pero yo hablaría más que eso de él. Ortega, hoy, lo acabo de ver ahorita por las cosas políticas que están pasando en México en la actualidad, alguien dice es que nadie es imprescindible. Es como un discurso común en la cultura contemporánea. Y eso es falso. No solo hay individuos imprescindibles, hay individuos en la historia de la humanidad que son, ¿cómo decirlo?,
indispensables. Si no existe Einstein, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien habría desarrollado la teoría de la relatividad? ¿Qué piensas? Yo pienso que... ¿Y cuándo? Fíjate, esto sí tendría que ver muchísimo más profundo con sistemas complejos. Porque Einstein es como la resultante, vamos a decirlo como si fuera fuerza, ¿no? Es la resultante de todos los vacíos, entre comillas vacíos, que había de la física y del conocimiento que se lleva dando en diversos artículos de la ciencia, de la física en particular, de la física matemática, que van moldeando también con su propio criterio, su propia rebeldía a Einstein. Y en este sentido, si no hubiéramos tenido a Einstein, probablemente hubiéramos tenido, sí, diversos científicos satelitales. Buscando distintos detallitos de los huecotes. Y que lo hubieran llenado, pero no a la manera de Einstein. Hubiera habido algo que se llama autoorganización, que es autoorganización por causa de la, vamos a decir, de la teleología, vamos a decirlo, de la ciencia, se hubiera llenado, pero no en la manera en que un solo agente lo pudo haber hecho, como en este caso fue Einstein. Y es a lo que voy. O sea, hay individuos, primero, que se satura de filosofía. La gente no hace el énfasis suficiente en que Einstein es un individuo muy reflexivo. Toda la teología de Mach está en la mente de Einstein. Pero además se ha saturado de muchas otras filosofías y sobre todo de física. Y además trabaja burocráticamente. No sé si ustedes creen que la oficina de patentes de Berna es un lugar lleno de trabajo. Pero entonces tienes un lugar donde te pagan para poder estar pensando. ¿Sí? ¿Quién podría haberse puesto a pensar por qué cuando caigo no siento mi peso? ¿Quién podría, ¿quién podría haber desarrollado toda la teoría de la relatividad de esa idea? De preguntarse por qué no siento el peso cuando me caigo. Bueno, tenía que ser un hombre como él. Un hombre como él que empieza a decir, a ver, vamos a reflexionar más. Y si toda la física estuviera viendo las cosas desde una óptica errada, ¿cómo tendría que verla? Y eso es valor. ¿Cuánta gente con tanto valor conoces? Con el tiempo, con el interés, con la formación, con la valentía. Eso se da en un solo individuo en un momento de historia y punto. Y si eso no pasa, quién sabe cuánto tiempo habría pasado para que tuviéramos algo parecido a la teoría de la relatividad. Quizá nunca. Pero entonces hay individuos, hombres y mujeres, que son indispensables, ¿sí? Intransigibles en esto. Y Ortega es uno de ellos. Yo siempre me gusta decir que Sócrates, que Descartes y que Ortega han moldeado y moldearán la razón de la humanidad. En ese orden. Sócrates descubre el concepto, Descartes nos da lo que hoy es nuestra razón físico-matemática para la ciencia, en esencia, aunque hay otros, y Ortega nos recuerda que lo importante es razonar desde la vida, porque la vida es la verdadera realidad. Y aquí, porque es importante decir que Ortega, bajo el razonamiento de la vida, Nietzsche, ya me habías dicho que Nietzsche también es vitalista, pero no tanto como ahí Ortega. Está, hicimos un evento, fíjate cuántas instituciones participamos hace ya años, pero por eso lo puse ahorita aquí para que lo vieras. En el 2007, en la Universidad de Jalapa, en Veracruz, hablamos de Nietzsche, filosofía, arte, religión, invitamos un montón de gente, a Diego Sánchez Meca, a Claro Campeón y a un montón de gente, ¿no? A Lisbeth Santos, en fin, a Cuervos. Y el punto era ese, ¿de verdad Nietzsche ha muerto? O sea, esa forma de encarar la realidad, esa forma de pensar ya no existe, o sigue existiendo la posmodernidad, pero lo menciono porque Nietzsche es muy famoso y Ortega nadie lo lee. ¿Por qué? Pues porque Ortega escribe en español. Esa es la única gran causa. Claro, su rebelión de las masas se ha traducido a más de 20 idiomas, pero el resto, lo esencial, por eso no está. Sí, y en tal sentido, el vitalismo es una aproximación, de hecho, a una apreciación que se da en los sistemas complejos, porque surgen y emergen de estudiar a los seres vivos, surge de la cibernética. Yo recuerdo al doctor Hershenson que él, dándome introducción a la complejidad, decía que la cibernética antecede a los sistemas complejos como la ciencia madre de donde vienen los sistemas complejos. Y la cibernética
trata sobre las neuronas, trata de estudiar el comportamiento y el... ¿Quién funda la cibernética, te acuerdas? Um, ¿Qué físico funda la cibernética? aquí se me pasó. Bueno, ya llegaremos a ese momento para no desviarnos mucho, pero estamos en la época, en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Marcus Moschinsky trabajando y es la época en que la cibernética se funda por físicos, sí, con otras áreas muy interesantes, Wheeler y otros, de que ya hablaremos, pero lo dejo así nomás. Sí, Bertrand Lanfy, por ejemplo, yo cuando vi termodinámica de procesos fuera del equilibrio, Bertrand Lanfy es de los primeros que dan pioneros de esto, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, hay muchos físicos alrededor. Porque los físicos sí se preguntan, están obligados por formación profesional a tratar de ver un conjunto. Y junto con los neurólogos, ahorita que recordé, parte de la cibernética tiene que ver con los neurólogos. Uno de los fundadores del CIMBESTAB es un neurólogo, que creo que es parte de los fundadores de la rama de biología, porque está es un polaco, ahorita no recuerdo, fue profesor del profesor Javier Turrubiate Saldívar, de ahí de mi escuela. ¿Pero en quién estabas pensando? A él se le dedica la biblioteca. ¿Domino? ¿Quién? No, pero bueno, está este otro que él es neurólogo y él habla de, por ejemplo, cómo se comportan las neuronas y como que da el preámbulo para hablar de las funciones sinápticas, de cómo se comportan las neuronas, porque él dice cómo, dentro del campo de las ciencias de la neurofísica, de la neurofisiología, es de los punta de lanza en todo el mundo, aquí en México. En el mundo y que viene aquí. ¿Qué estás pensando? Porque yo no soy neurocientífico, pero conozco mucho. Ahorita no lo recuerdo, pero si no, lo habla mucho el profesor Hershenson casi siempre cuando habla de él, y de hecho los del Colegio de México dieron una plática acerca de él. Estuvo un biólogo que es muy famoso, ahorita no recuerdo bien, junto con Hershenson y otros. Seguro alguien ya por ahí lo identificó, ahí nos lo van a poner en el mensaje. Ajá. Sí, si no, yo me dedico a ir a esta, lo pondré en la edición del video. Sí. Pero resulta que él, junto con Ashby, sí recuerdo de un artículo de Ashby, hablan acerca de cómo se comportan los seres vivos, valga, la biofísica y todo ello tiene que ver en cuanto a los sistemas complejos de cómo se ve, de tal manera que ahorita en este momento podemos hablar en cuanto a cibernética de extender el funcionamiento de las neuronas. Es que la vida es un sistema de muchos cuerpos, o sea, la vida es un sistema complejo. Entonces, si la realidad radical es la vida, pues mientras no entiendas los sistemas complejos, nada más estás haciendo caballos circulares, esféricos, ¿no? Correcto. Y en esto dicho, pues la física, y el campo de la biofísica y las termodinámicas de fuera de equilibrio, comienza a hacer este tipo de preguntas, se extiende en ello. Y aquí es donde es relevante el trabajo de los filósofos como Nietzsche o de Ortega y Gasset, como tú has dicho, para tratar de tener un enfoque diferente, filosófico, al quehacer que a veces se da. Es que la gente cree que la filosofía es algo nada más de profesionales y me parece que se equivocan. Todos tenemos una filosofía, todos vivimos desde una filosofía porque nos la hemos ido construyendo. Que sea muy ramplona o que sea muy elaborada, bueno, eso depende de cada uno. Y algunos deciden dedicar su vida profesional a las filosofías. Bueno, está bien, pero en un sentido cierto, todos tenemos una filosofía. Una forma, no solo una cosmología ni una cosmogonía, no solo una forma de entender la realidad y la vida, no. Tenemos además una forma de interactuar con nuestro propio yo. Una axiología, una serie de criterios. Por lo tanto, no reconocer que nuestras creencias como creyentes son parte también de este bagaje cultural que tenemos es un problema. Yo siempre veo a los creyentes peleando por convencer unos a otros de lo que creen unos y otros, y eso lo único que me dice es que no han entendido lo que es la vida, ¿no? De qué se trata vivir. Y sí, me parece en este caso, desde que el cristianismo surge,
y muy probablemente por nuestro bagaje judío del siglo primero, porque uno si se pone, no, se ve muy profesional, no como tú, pero... Ya, sí, ya les variamos mucho, pero está bien, ustedes se entretienen y nosotros nos entretenemos, sigamos. sí, uno puede ver cómo los judíos, o sea, Shammai y Gilel, cómo pelean por decir, es que yo interpreto la Biblia, ¿no? La Torah, vamos a decir la Torah, el Pentateuco, de la manera como tiene que ser, y el otro dice, no es así, es como yo estoy diciendo. Es o muy nacionalista, vamos a verlo desde un punto de vista anacrónico contemporáneo. Sí, obviamente cuando digo anacrónico ya, no, espero no saques aquí para estar aporreando, pero sí, anacrónico contemporáneo en verlo para tratar de entenderlo desde nuestros ojos de cómo lo veía el judío, ¿no? De ver a un Dios muy nacionalista, o un Dios no tan nacionalista, y amplificado a otros, ¿no? Que lo vemos en particular ya desde que tú lo tocaste con Pablo y la iglesia de Jerusalén, cómo están debatiendo sobre ser judaizante o sobre amplificarme mi judeo-mesianismo, vamos a llamarlo así, hacia los que no son judíos, ¿no? Se ve, tal vez mi lectura muy anacrónica, ¿no? Pero se ve así, ¿no? Como Pablo trata de ampliar un concepto como el Mesías judío hacia los no judíos, y cómo a veces los judíos tratan de decirlo, no, pero es que esto es de nosotros, porque vamos a tener que ampliarlo con aquellos que ni siquiera estaban esperando al Mesías. Y esto es muy interesante sobre cómo se da ya en los sistemas complejos, cómo ciertos conceptos tratan de ser cerrados y tratan de ser abiertos, que entra en teoría de juegos de o competimos o cooperamos, pero si cooperamos, ¿cómo cooperamos? Y si competimos, ¿cómo competimos? Esto causa muchas preguntas alrededor del siglo primero y que se extiende hasta nosotros de si yo estoy de acuerdo con él, ¿hasta dónde yo estoy de acuerdo con él? Y si yo no estoy de acuerdo con él, ¿hasta dónde no? Porque si no, alguno podría pensar, agrede mi identidad. Pero ¿hasta dónde realmente tenemos que considerar esa agresión de identidad? O mejor, ¿hasta dónde tenemos que dar? Y aquí puedo pensar en otro judío. Este sí es un judío que vino hasta de los campos de concentración nazis y que se dedicó a hacer su judaísmo, en decir, ¿hasta dónde vamos a darle la bienvenida al otro? ¿No? Es la famosa otredad. Ahorita no me acuerdo del filósofo, pero es la famosa otroriedad, ¿no? Creo que esto viene desde nuestro origen de los cristianos, ¿no? Va más atrás, me parece, como gracias. Fíjate, en el Centro Tishanos tenemos la fortuna de contar con grandes profesionistas, grandes profesionales de sus áreas, y Pedro Emilio Rivera, que es uno de nuestros colaboradores, investigadores de investigaciones filológicas de la UNAM, pero también está con nosotros en el centro desde hace muchos años, desde que era licenciado, porque ya es doctor. Él nos abre mucho la puerta al mundo clásico, porque su formación es clasicista, él se dedica a estudiar las letras clásicas. Y entonces pensemos en las polis griegas, fíjate, ¿cuántas constituciones diferentes, o sea, cuántos estados griegos hay? Dicen los historiadores que fíjate qué tremendo, Aristóteles logró reunir en su biblioteca allá en Macedonia más de 200 constituciones de pueblos, o sea, más de 200 estados o polis griegas que eran independientes, que eran lo que tú decías, individualidades. Los espartanos no son como los corintios, punto. Bueno, ya desde allá dicen, de acuerdo, ¿quién tiene derecho a ser diferente? Los otros que no son de la familia, de la tribu, de la polis. Así lo resolvieron los griegos. Cada quien hace su constitución, tú eres un pueblo y yo soy otro. Entonces, sí, allá tú puedes hacer lo que quieras, pero aquí yo soy así. Tú tienes tu Dios, yo tengo el mío. Sí, bien dicho, Raúl. El asunto que se ve que por parte del primer cristianismo, que en su origen judío, como que parece reproducir, tal vez por causa de como tú lo has dicho, de la influencia helénica, que a veces tendemos sobre todo muchos cristianos al principio
Cuando tú hablas de los griegos o hablas de la influencia griega en el cristianismo, por ejemplo, dicen, no, pero hay que deshacernos de esa influencia griega, ¿no? Hay que irnos netamente al judaísmo. Pero uno dice, bueno, yo hace años sí me quedé, no puedes hacer eso. ¿Tú crees que no hay que eliminar la influencia griega? No se puede. No se puede. Dice Benedicto XVI, no sé si ya te lo he comentado, pero lo comento ahorita. Okay. Lean por favor su discurso de Ratisbona. Cuando Benedicto XVI sigue siendo papa todavía, no es el emérito, sino es el activo, da una conferencia en la Universidad de Ratisbona, ¿se acuerdan? Eso sí, yo no sé. Bueno, fue muy famosa porque por esa conferencia, donde habla del paleólogo, hay una cosa muy de estudios así clásicos, muy antiguo. Por esa conferencia los musulmanes trataron de asesinarlo. No sé si ustedes se acuerdan que luego se asustó y ya iba con muchos guardias y todo, por lo que dijo en esa conferencia sobre el Islam. Pero ahorita no me interesa hablar de eso, me interesa lo que en esa conferencia dice sobre este punto de la deshelenización del cristianismo. Según él, en esa conferencia, 3 veces, dice él, se ha intentado la deshelenización del cristianismo, quitarle lo helénico al cristianismo. La primera vez, dice él, en primer momento fue cuando los reformadores alemanes, Lutero, todos estos, los que son evangélicos, digamos, los fundadores del cristianismo protestante, tratan de quitarle una parte del griego al cristianismo. La segunda ocasión es, dice, creo que con razón, dice Benedicto XVI, Ratzinger dice, es cuando viene toda la alta crítica. Toda, en el siglo XIX, toda la teoría de alta crítica trata, y la tercera vez es ahora, dice. Por eso lean el discurso de Ratisbona, es muy bueno. Y dice él lo mismo que tú, eso no se puede. Si ustedes le quitan lo griego al cristianismo, se quedan sin cristianismo. Y yo digo, no, si le quitamos lo griego al cristianismo, nos quedamos, claro, sin catolicismo, sin protestantismo, pero no sin cristianismo. Porque el cristianismo no testamentario no es helénico. Y eso es bien interesante. O sea, si tú me dices que el cristianismo que Pablo hace en las colonias no tiene algo de griego, yo debo decir que claro que tiene algo de griego, porque cada sociedad, Corinto, ellos eran helénicos o eran lo que fueran, pero estaban en el mundo conquistado por Alejandro Magno, y entonces pues tienen toda esa formación, sí, eso es cierto, pero no estoy hablando de lo que eran ellos, estoy hablando del cristianismo que lleva Pablo. Un judío, fíjate qué interesante, un judío que es formado por Gamaliel, que desde jovencito, sí es cierto, lo que no tuvo que vivir en Jerusalén, y que cuando habla dice, los griegos quieren filosofía y los judíos piden señales, y ninguna de las dos les voy a dar. Él entiende la helenización del movimiento como el tratar de hacer filosofía de lo que está diciendo, y se niega a hacer eso. Y él lo que hace es recurrir a las revelaciones que tiene. Dice, yo no sé, y quisiera ser provocador. Y mi primera provocación, siempre ha sido así, es preguntarte a ti, ¿por qué Dios no nos dio un manual de teología en la Biblia? ¿Por qué la Biblia no es un tratado teológico? ¿O sí lo es? Bueno, yo por ejemplo cuando estudié en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, sobre historia del cristianismo, a nosotros nos dijeron claramente, dicen con base a lo que dicen las religiones, ¿no? Primero, el ser humano trata de obtener la verdad por diversos medios, o dice que puede obtener la verdad por diversos medios. Uno de ellos es la revelación. Y dice, bueno, está la revelación. La ciencia busca obtener una verdad, no por revelación, y por eso como que lo omite. Y en tal sentido, cuando hablamos de revelación, pues cuando se estudia, dicen, bueno, diversas religiones dicen que tienen revelación con base a sus escritos fundamentales. Pablo, como tal, no hace una teología, él expone una revelación escrita. ¿Tú crees eso? Pues es lo que en parte, no lo niego. Yo estoy convencido, pero tenemos un tratado, no sé si has visto los manuales de teología. Espera, es que no terminé. Teología es la explicación de la revelación, no es la revelación. En tal sentido, Pablo no hace teología y no puede hacer teología. Y la Biblia no es un manual de teología. No, porque entonces, esta es mi gran pregunta, ¿por qué Dios no nos dio
Aparte de eso, un manual. Ahora sí que ahí está la Biblia y aquí está su manual de teología. Porque eso es lo que todas las confesiones quieren hacer. El bueno está aquí, este es el reformado, el bueno es el católico, el bueno es el los ortodoxos, el bueno es el siriano. Espérate, no sé. Yo nomás te pregunto, ¿por qué no desde el principio, así como nos estaban contando la historia de Pedro que sale y busca a Rode, por qué no nos dice, no tenemos un documento que sea nuestro manual de teología que venga fechado en la era de los apóstoles? ¿O sí lo tenemos? Aquí sería, vamos a darle una pausa, vamos a dejarle la pregunta y vamos a seguir en el siguiente video.